Señor presidente Correa, con el señor presidente Tabaré Vázquez y claro, don Nicolás Maduro y don Juan Manuel Santos, presidentes de Venezuela y Colombia respectivamente, aceptaron concurrir a la ciudad capital. Conversamos con Tabaré Vázquez para, ustedes saben el problema que hay entre Colombia y Ecuador, hablamos del día miércoles, y dijimos, ve Tabaré, lo mejor, porque el presidente Santos decía, yo no me reúno con Maduro si no se hace esto, Nicolás Maduro, yo no me reúno con Santos si no se hace esto. Entonces dijimos, ve Tabaré, mejor hagamos una cosa, tú como presidente de UNASUR, hazle la invitación, yo como presidente de la CELAC le hago la invitación, y ya tienen que responder a una invitación de CELAC y UNASUR, y no nos pueden hacer un desaire, ¿verdad? Exa FM. Vente Tabaré y hagamos este plan. General Moncayo, las cosas están hilvanándose muy fácil y rápidamente. ¿Usted tiene temor de que se arrepienta el señor Maduro? No, el presidente Santos, un hombre serio, pero como ha jugado toda esta temporada, al presidente Maduro, quiero significar, no le interesará mucho un feliz desenlace, porque pierde la estrategia de él de mantener la crisis para efectos de que él pueda interrumpir el proceso electoral del mes de diciembre. Entonces, ¿usted tiene particular esperanza de que hoy arreglen tan fea situación? Yo creo, Gonzalo, un buen día. Un saludo afectuoso a todos los escuchas. Un gusto estar con Mauricio aquí en esta querida emisora. Creo que van a tener alguna forma de arreglo, no van a salir con las manos vacías. Si ya aceptaron venir, no les van a desairar a los presidentes Correa y al presidente Tabaré Vázquez del Uruguay. Creo además que como es un bluff lo que se está jugando de parte de Venezuela, No pierde va a ni ser gana. parte del juego. Claro. Han logrado lo que esperaban. Esto dice el propio Detterich, el que les embarcó a estos mal informados líderes de la revolución bolivariana, y que hoy está desencantado. No sé si ellos, me refiero a los ejecutores, no estarán también tan desencantados de la receta inaplicable, porque alguien que haya leído esa receta sabe que en el siglo XXI no era aplicable. Bueno, en el desencanto de Dieterich, él dice que todo esto no es sino un proceso para desviar la atención del pueblo venezolano de la enorme crisis que vive y ponerle frente a elementos aglutinadores como son y han sido siempre en América Hispana, especialmente los temas de fronteras y el vecino convertido en enemigo. Claro, esto tampoco se debe simplificar, porque la realidad de las fronteras colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana es una realidad muy peligrosa, muy difícil. Aquí también hemos tenido cuantos eventos de preocupación. Sin embargo, si ustedes observan en el contexto todos los procesos, van a ver que es evidente el empleo que se hace de política exterior como herramienta de la política interna en Venezuela. Lo mismo que le pasó desafortunadamente al propio presidente Fujimori cuando para ganar las elecciones quiso destapar el problema con el Ecuador en 1995 y que tan mal le fue por no haber calculado bien las consecuencias. Entonces, observemos primero. Despertar el problema con Guyana, el problema del Esequibo. Despertar el problema con Colombia, porque también con Colombia, en el Golfo de Venezuela, tienen un problema territorial de división, especialmente de la plataforma y de las aguas de ese golfo, y que es la entrada al Golfo de Maracaibo, donde está la gran riqueza petrolera, una parte de la gran riqueza petrolera que tiene Venezuela. Entonces, comenzó, y tengo aquí anotado para que usted observe el discurso del presidente Maduro. Dice,
voy a convocar la unión militar, la unión cívico-militar para defender la patria. Esa frase usted puede encontrar repetida en Chile, en Perú, en Uruguay, en toda la América hispana, ¿no? Que nació fraccionada infelizmente y en toda ella con problemas de fronteras. De manera que es una convocatoria a la unión cívico-militar para defendernos del enemigo externo, porque no atinan qué hacer con la situación interna. Además, y para dar fuerza, en 2015, el 26 de mayo, este año, creó y activó las zonas operativas de defensa integral marítimas e insulares en las áreas que tienen problemas territoriales, tanto con Guyana como con Colombia. Ese es un acto realmente agresivo. En una región donde hemos dicho basta de las guerras de fronteras, basta de los problemas limítrofes, estos problemas se resuelven en La Haya como corresponde. Entonces, con esas declaraciones, es evidente la intención del presidente Maduro de llevar la atención de los problemas internos hacia elementos aglutinadores que se expresan en el enemigo externo. Entonces, Colombia es la culpable de que no tengamos que comer. Colombia es la culpable de que no tengamos abastecidos nuestros mercados. Colombia es la culpable del desastre económico en el que vivimos. No tiene nada que ver, no tiene la culpa él, no tiene la culpa el gobierno del presidente Chávez, todo es culpa de Colombia. Un chivo expiatorio para querer lavarse las manos del grave conflicto interno que están enfrentando, conflicto que tiene matices tan tremendos como lo que acaba de observarse con la sentencia de Leopoldo López, exalcalde de Chacao, una sentencia sin pies ni cabeza, antijurídica, sin el debido proceso, que ha despertado el rechazo en todo el mundo, ¿no? Esa es evidentemente una realidad, pero esto no nos exime de analizar con profundidad el problema fronterizo ecuatoriano-colombiano y el fronterizo venezolano-colombiano. ¿Qué le debe Colombia a Venezuela y al Ecuador? Mire, ¿Qué Colombia, les debe? la guerra de Colombia ha sido una guerra que ha traspasado en su defecto las fronteras. Estos conflictos hoy se los llama intermésticos, porque son tanto internacionales como domésticos. Problemas domésticos que desbordan las fronteras. Aquí le voy a decir una cosa, es evidente, eso se ha sabido. Hoy reclama Maduro que la violencia colombiana, que los desplazados de la violencia. ¿Cuántas veces se ha acusado de que en Colombia, que en la frontera venezolana era un sitio de reorganización, organización, descanso, cura de las FARC? Entonces ahora permitidos por el gobierno de Chávez. O por lo menos hechos los que no ven. Así es. Y ahora resulta que es eso lo que está reclamando Maduro. ¿Y cuántos años de haberse hecho los de la vista gorda, si no es todavía algo peor, si no haber auspiciado? El otro asunto, hay acusaciones terribles en cuanto al narcotráfico originado en Venezuela. Inclusive se habla, aquí mismo he escuchado a unos expertos sobre el famoso cártel de los soles, en el que le implican a Diosdado Cabello como quizás el cabeza o parte de eso. Entonces usted ahora le escucha a la tesis de Maduro, porque esto no es tesis venezolana, ese pueblo no se merece un Maduro, ese pueblo es un gran pueblo sometido a tanta arbitrariedad, a tanto provoca dolor. Lástima, ¿no? Y yo sé que debe haber allá una reacción de enorme resentimiento de ver lo que han hecho con un país tan próspero, tan rico, que lo hicieron antes y que lo han hecho ahora. Entonces ahora resulta, y dice Maduro, toda la droga acaso que sale de Venezuela son los aviones colombianos, y acaba de utilizar, inclusive a mi juicio, de una manera poco digna, la muerte de estos pobres jóvenes pilotos que caen en un avión Sukhoi, y dice, estaban combatiendo el narcotráfico, con aviones Sukhoi combatiendo el narcotráfico. O sea, bueno, es una situación deplorable. Yo, por supuesto, hago votos, porque
de la reunión de hoy salga un acuerdo. Creo que lo que está pasando en nuestros países es insoportable, insostenible, que apena y avergüenza que mientras países como Alemania, que eran símbolo de la represión de los nazis, todo, ver cómo se abren a los migrantes que llegan de Siria y todo. Y aquí nosotros, entre latinoamericanos, parte de la UNASUR, de la integración, la gran patria, la patria grande, expulsando a colombianos del territorio venezolano, cuadros dramáticos que llaman a la consternación, esas pobres personas cargando sus cocinas, cargando sus colchones, cruzando la frontera. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Dónde está la patria grande que nos ofrecieron hace 10, 12 años? Esto es realmente vergonzoso, insostenible, pero insisto, un rato de reflexión, de serenidad, que yo sé que es difícil pedir al presidente Maduro, porque yo veo siempre UNASUR, le aviso, Gonzalo, me gusta estar informado. Así es. Yo realmente aquí hacemos cosas igual en el seguimiento. Ya no veo un grado de prudencia, de sensatez. Parece que pensaría que siempre está hablando para la gente de adentro, ¿no? Sin saber que le estamos escuchando en todo el mundo. Quizás con la bienvenida intervención del presidente Correa, del presidente Tabaré Vázquez, se logre un acuerdo, en principio, por lo menos que termine con este episodio de vergüenza para la patria grande que queremos construir de tantos años y siempre se topa con estos graves problemas. Vente Tabaré, desde que le dice el presidente Correa, debe tener una gran confianza. No, es que también el presidente habla en los mismos términos, como que solo le oyeran las gentes que llevan a la sabatina, ¿no? Entonces, no le trata al presidente de Uruguay como debe un jefe de Estado tratar a un jefe de Estado. Y ve fulano y ven... ¿De qué presidente estamos hablando? Porque no le están oyendo solo estas personas que van a sufrirle su teleshow, sino que le oye todo el mundo. De manera que yo, que respeto enormemente al presidente uruguayo, como respeto enormemente a nuestro presidente, no creo que sea prudente cuando se habla al público interno pensar que no hay oídos en el mundo entero que dicen qué forma de tratarle a un jefe de Estado, ¿no? Como que son dos panas que están haciendo sus acuerdos para cosas secundarias, ¿no? Pues eso no son cosas secundarias. Así es. Y quiero saludar al doctor Francisco Carrión, dando cumplimiento con el compromiso adquirido con la emisora. Va a intervenir a través de la línea directa en virtud de que se retrasó. Entonces, lo que aplicamos al señor doctor Mauricio Gándara parece que se cumple. Se atrasó el doctor Gándara y este momento está justificando. No, está bien que Venezuela le coja de chivo expiatorio a Colombia, pero usted no a mí. Doctor Francisco Carrión, mi cordial bienvenida. ¿Cómo ve usted la cumbre de Quito? Primero, buenos días, Gonzalo, al general Moncayo, un abrazo, lo mismo que al doctor Gándara. Lamento mucho, más que atraso fue una confusión en cuanto a la hora que yo había registrado para este interesantísimo conversatorio, pero en fin, podré a través de la línea telefónica decir algunas ideas. Yo creo que, y esto hay que contextualizar, primero América Latina ha cambiado radicalmente. América Latina ya no es la América Latina desde hace una generación, digamos, 25, 30 años. Ahora han florecido, no sé con qué éxito finalmente, pero nuevas formas de integración o de regionalización, como me gusta y prefiero llamarlo yo, y entre esas está precisamente la CELAC y UNASUR. Eso ha obedecido pues a la decadencia en la que todos creo que coincidimos y constatamos de la OEA, la incapacidad que tiene de intervenir en nuestra región por las razones que sea y que no vienen al caso discutirlas, y el hecho de que hemos sido capaces, creo yo, en América Latina de ir encontrando poco a poco fórmulas
de maduración, diría, histórica. Y una de esas fórmulas se refiere precisamente a la solución de los conflictos. Y en ese sentido, pues, yo inclusive en algún escrito, en alguna columna anterior, había advertido que la entidad ideal para poder interceder en el conflicto venezolano-colombiano era la CELAC, y por coincidencia la presidencia la ejerce el Ecuador. Por tanto, el presidente Correa era quien debía tomar la iniciativa, impulsar una solución a este problema. ¿Y por qué la CELAC y no la UNASUR? Porque la UNASUR primero tiene como secretario general a un expresidente colombiano, lo cual puede interpretarse como una vamos a decir, un sesgo que no convendría que se diera. Y por otro lado, la CELAC tiene, y eso es fundamental tener presente, entre sus miembros a dos países que son claves en este problema. Bueno, primero se trata de toda América Latina y el Caribe, la CELAC, y ahí están dos países, como digo, claves, que son México por un lado, que con su peso específico creo que puede ejercer alguna forma de intervención para encontrar como buen componedor una salida de esta situación, y sobre todo Cuba, que no tanto por la afinidad ideológica con Venezuela, sino porque es la sede de las conversaciones que sostiene el gobierno colombiano con las FARC. Y ahí hay una triangulación muy interesante que hay que tener en cuenta. El presidente Maduro, yo creo que ha hecho de esto, que es absolutamente inaceptable, espantoso ya en términos humanitarios, ya ni siquiera de seguridad, sino una crisis humanitaria por la deportación de colombianos que viven en la zona de frontera con Venezuela. Eso es absolutamente condenable, y por eso es que yo al menos rechazo de manera contundente. ¿El presidente Correa y el presidente Vázquez serán mediadores o facilitadores? Bueno, vamos a ver hasta dónde los dos presidentes, Santos y Maduro, quieren que sean. Yo confío en que el presidente Correa, y me parece que lo dije en tono coloquial en esa misma radio, se anotaría un poroto si es que llegaría a conseguir que estos dos jefes de Estado, ventajosamente con Colombia, la relación del Ecuador, del gobierno del presidente Correa, ha llegado a una suerte de normalización, a pesar de lo conflictiva que es la relación, no solamente fronteriza, sino ahora comercial, y con Venezuela pues hay una afinidad ideológica y cercanía personal. Y una hermandad entre presidentes. Entonces eso hace que la presencia del presidente Correa, y es por eso que Correa, yo creo que correctamente ha asumido una suerte de liderazgo en esta, y me refiero a Correa, no en general a la diplomacia ecuatoriana, puesto que en la última sabatina el propio presidente Correa comentó cómo llamó al uno, llamó al otro, consiguió que viniera, que no hubieran condiciones, lo cual parecería no coincidir con los mensajes, sobre todo de Twitter, que han enviado los dos presidentes antes de salir para Quito. Pero en todo caso yo creo que la CELAC es la entidad ideal para poder encontrar una salida. Pero la salida no será así tan inmediata como decir la apertura de la frontera. Será ubicado por el presidente Nicolás Maduro una dilatoria estratégica, porque a él le interesa que sobreviva esta diferencia con Colombia a efectos de poder impedir, hablemos también con sentido objetivo y realista, para poder, digamos, defender su tesis de escondida factura, que tiene que ver con la dilación a efectos de interrumpir el proceso electoral venezolano. Sí, eso no está muy escondido, eso está muy claro. Sí. Yo creo que ahí hay un afán de política interna en la actitud del señor Maduro, en la medida en que quiere generar lo que es muy usual en nuestros países, ha sido por lo menos generar un sentimiento nacionalista de unidad frente a una supuesta confrontación con otro país.
Y aquí, claro, es inaceptable el hecho de que el presidente Maduro quiera usar de este nacionalismo que se levanta inevitablemente frente a otro país para política interna. Y cuando digo política interna es esto que no está para nada escondido, que es lo que pueda suceder a comienzos de diciembre durante las elecciones legislativas, que por el momento, hasta donde se conoce, pues no tendría muy fácil el señor Maduro poder superarlas, y entonces busca a través de este mecanismo un poco tapar el campo político interno y buscar una unidad en torno a una reacción nacionalista que es muy usual. Pero insisto, yo creo que lo que se ha conseguido, el encuentro, ya es positivo. Me parece que el resultado es absolutamente incierto por estos mensajes que se han cruzado, creo que esta mañana o anoche, los dos presidentes antes de venir para acá, diciendo el presidente Santos que no viene con muchas expectativas, y el presidente Maduro diciendo que la situación es muy compleja. Y por cierto que es compleja, nosotros mismos fuimos afectados por esa política violenta por parte de Colombia con el tema de Angostura, y en el lado de Colombia y Venezuela no se ha llegado a ese extremo, más bien al contrario, Venezuela ha incursionado con aviones y con fuerzas militares en territorio colombiano, lo cual viene a complicar aún más la situación, porque es lógico que Colombia, su presidente, que ha manejado la cosa con, a mi juicio, excesiva prudencia, pueda haber una reacción que nos debe a escenarios que creo que nadie quiere, ¿no? Pero hay esa provocación del lado venezolano que debe ser de plano rechazada. Ahora, si vienen sin condiciones, como se ha dicho, y si vienen con una verdadera voluntad de resolver, bien pueden, pues obviamente, encontrar mecanismos para establecer mecanismos de seguridad, muy difícil en toda esa región fronteriza, la conoce muy bien el general Moncayo, que no resulta muy fácil el que esto se pueda resolver con una simple reunión de 1 o 2 horas acá en Quito. Lo que se necesita, eso sí, es que haya voluntad política, y eso no estoy muy seguro que del lado, al menos venezolano, exista por estas consideraciones de política interna que hemos anotado. Señor doctor Mauricio Gándara, Luis Almagro debía haber estado en primera fila, quiero decir, en primera fila, pues ahí, asumiendo con alta responsabilidad el conflicto. Pero el presidente de la República del Ecuador le gabeló, digamos, como dicen nuestros chicos. No le gabeló. ¿Perdón? Le saboteó, no le gabeló. Eso dice usted. Le ganó en la intención de convocatoria. Pero desarrolle usted cómo evalúa esta circunstancia. Me alegro que usted haya puesto a consideración de la gente en su correa. Algo así, ¿no es cierto? En esta manera de tratarse entre jefes de Estado, o por lo menos de parte del nuestro. Entonces, pero el Ecuador saboteó la reunión de la OEA a raíz del incidente del 19 de agosto, cuando cerró Venezuela la frontera. Hubo el pedido de que se reúna la OEA, y por la falta del voto del Ecuador, 5 votos que se opusieron, los otros se abstuvieron, y no se llegó a tener la mayoría por un solo voto, no se llegó a tener la mayoría para que haya la reunión de la OEA. O sea, que el gobierno del Ecuador saboteó la reunión de la OEA. Ese es el Ahí el voto de Panamá fue el que descompuso los acuerdos. Y era por unas viejas deudas que querían que se les pague, ¿no? Feo, pero feo el papel. La política internacional es así, son intereses, son conveniencias, no más que principios. Bueno, faltaron 5
votos. Pero usted le está culpando al presidente Correa. Porque votaron en contra, pues pudieron votar a favor, de lo que con el hizo antecedente que el existía, presidente de Panamá. con el antecedente que existe, que cuando hubo el problema de la agresión de Colombia por el bombardeo al puesto de Angostura, de guerrilleros Reyes, Ecuador pidió la reunión de la OEA, pues, y la OEA se reunió, y en esa reunión le llamaron la atención a Colombia. Esa ya sería una discusión bizantina. Entonces, primera cosa. Segunda, la UNASUR, que en este país que tiene una diplomacia pero exuberante porque cuenta con 2 cancilleres. El número 2 dijo que no se reunían la UNASUR porque el señor Maduro y su canciller Delcy Rodríguez, creo que se llama, estaban gestionando unos préstamos en la China o en el Asia, como que un Estado dejara de funcionar porque salen a pedir plata en el banco, pues no es cierto, ¿sí? Entonces, el Ecuador no presionó para que haya la reunión de la UNASUR. Ahora, el señor Maduro, acabamos de ver que se trata con socios, dice. Claro, son socios del proyecto llamado bolivariano, en esta cosa que se llama el ALBA, que nos estamos olvidando, pues no es cierto. En Colombia le están reclamando, ponen en duda los colombianos, y otros más pueden hacerlo, por supuesto, y yo también, porque el señor Santos se ha venido a reunir en la casa de una persona interesada, socia del presidente de Venezuela, pues. Entonces está reuniéndose entre 2 socios de la ALBA, del socialismo del siglo XXI, cuya historia nos está recordando Paco, sí, esas cuestiones. De esta manera, entonces, hemos saboteado las 2 reuniones, la de la OEA y la de la UNASUR. Y ahora, seguramente para que las cosas en algo se tranquilicen, y habiendo hablado primero con Maduro, no lo puedo asegurar, pero si todos se conversan en todos los asuntos, entonces es muy probable pues que llegó a esto. Pero debido al Ecuador ha pasado más de un mes, claro, desde que se pidió la reunión de la OEA. Ahora, para que no salga o no resulte desairada la casa prestada, la casa concedida por nuestro presidente, ¿qué inicio de dilatoria, por lo menos, de que hay algún filo de esperanza, que van a seguir platicando, lo diplomático? ¿Cuál cree que será filo de las 6, 7 de la noche? Sí, yo pues primero la palabra diplomático creo que es mejor evitarla, y Paco también señalaba, porque se tratan entre hermanos nomás. Oye, ñaño, vente a reunir acá. Pues. Sí, ¿qué lenguaje, ¿no? ¿Qué manera de expresarse? Pero vea, este para el Ecuador, don Gonzalo, es un punto de honor, porque siendo socios del ALBA con el señor Maduro, de apoyarle en todos los conflictos internos que tiene, el señor Santos acepta reunirse en Quito. Entonces es un doble compromiso, un compromiso de honor para el presidente Correa, porque ha venido a su casa el señor Santos, a pesar de que sabe el asocio con el señor Maduro. Entonces tiene que demostrar su absoluta imparcialidad, y ojalá salga algo positivo de esta reunión, que básicamente lo que debería ser, básicamente, lo digo todo, es volver al statu quo de antes del problema del 19 de agosto. ¿Y con eso abrir las fronteras? No, claro, pues abrir las fronteras, pero de esto, lo que se llegue a cumplir, lo que se llegue a acordar, depende de lo que los venezolanos y el señor Maduro, que les sugiere el pajarito,
para ver cómo resuelven el problema de las elecciones que están con la opinión pública en contra, de las elecciones legislativas de diciembre, pues, ¿no es cierto? ¿Qué le puede estar manifestando el pajarito general? Perdón. Bueno, me parece que una reunión de este tipo, si no hay ya un mínimo de acuerdos, no se realiza. Ni el presidente que hagan las cosas muy mal, se jugaría el albur de ir a ver qué pasa. Un acuerdo básico mínimo que pueda darles a los dos y a los dos presidentes que participan en representación de las organizaciones regionales alguna carta en beneficio. Entonces yo digo, podrá ser, por ejemplo, que de aquí salga un acuerdo. Yo no creo que volvamos al statu quo anterior, pero sí puede ser un acuerdo para que las cancillerías inmediatamente organicen comisiones para restablecer, algo así puede salir. Pero sí, con las manos vacías no le van a dejar al presidente Correa ni al presidente Tabaré Vázquez. Eso sí, yo estoy seguro. En temas de relaciones internacionales se cocinan antes de los eventos los resultados. Y a este momento el presidente nuestro ya sabe lo que va a ocurrir. Por supuesto, además hay que tomar en cuenta un punto que es muy importante. La relación del presidente Maduro con el presidente Correa es una relación muy cercana, íntima. Los dos defienden las mismas tesis internacionales en todos los foros. Pero no hay que descuidar también que con el presidente Santos, el presidente Correa tiene una excelente relación. También. Después de los problemas con el presidente Uribe, se ha creado todo un sistema en la frontera norte de cooperación, de debate mutuo de los problemas, comisiones, planes que están funcionando. O sea, el presidente Correa va a ser un buen interlocutor por esta cercanía que tiene ideológica con Maduro, pero también esta cercanía de tantas reuniones de comités interministeriales, en fin, que han mantenido en la frontera norte. Me parece que algo ya está aceptado como base mínima de acuerdo antes mismo de que se sienten hoy a las 2 de la tarde a debatir los temas. ¿Cuál es esa base del acuerdo potencial previo? Le consultamos al ex canciller Francisco Carrión. No, bueno, eso es muy difícil de decir, pero coincido plenamente con el general Moncayo en que para que se desplacen a Quito 3 presidentes y se añada el anfitrión, tiene que haber habido conversaciones entre los presidentes, y eso quiero hacer hincapié, entre los presidentes que permitan por lo menos una base mínima. Ahora, esa base mínima es muy difícil de establecer, puesto que la relación o la situación en la frontera, y eso es lo que no hay que olvidar, la situación en las fronteras son muy complejas y sobre todo la de Venezuela con Colombia, donde hay las bandas criminales, donde hay la guerrilla, donde hay el contrabando usual prácticamente en todas las fronteras, hay una convivencia casi familiar entre, en este caso, venezolanos y colombianos. Es decir, eso es muy complejo y es muy difícil de destrabar. Y ambos lados de la frontera, los pobladores de ambos lados de la frontera quieren una normalización porque viven el uno del otro, están más lejos de Caracas los unos y más lejos de Bogotá los otros, están más cerca entre ellos. Es un factor a considerar. Por otro lado, yo coincido plenamente con el general Moncayo en el hecho de que el presidente Correa está jugándose aquí un prestigio y estoy seguro también de que algún principio de acuerdo tiene que haberse llegado. De lo contrario, pues sería por un lado un fracaso para el presidente Correa y por otro un fiasco para la región, y por eso inicié mi intervención señalando cuál era la situación de la región. Sobre el tema de la OEA, por ejemplo,
Usted, Gonzalo, dijo que el señor Almagro no ha hecho nada. No, él fue a la frontera, él estuvo ahí, pero del lado colombiano, fue a constatar, pero no, obviamente, las limitaciones que tiene la OEA, el desconocimiento que tiene el gobierno venezolano a la acción de la OEA, le deslegitima, y eso es inevitable y lamentable también. Ahora, por otro lado, yo creo que es indispensable no volver al statu quo, porque el statu quo era una situación insostenible, sino llegar a mecanismos que establezcan cierto orden mínimo en la relación de frontera. Tenga presente la dimensión por de esta ejemplo, frontera que tiene más de 2.000 kilómetros. Sí, es muy grande. Hay selva, hay, en fin, llanos, hay montaña. Hay territorios que no conocen ni la misma Venezuela. Exacto, ni la misma Colombia. Ni la misma Colombia, mucho más Colombia, zonas que están bajo control de las FARC, y eso es cuestión y responsabilidad de Colombia. Ahora, hay otro elemento que hay que señalar, y es el hecho de que, bien lo dijo el general Moncayo, la relación entre el presidente Santos y el presidente Correa ha llegado a un nivel de cordialidad, de comprensión, de mutuo acuerdo que, recuérdense, hace poco el presidente Santos le ofreció al presidente Correa tener una reunión para encontrar una solución a esta situación del comercio que se da entre los dos países como consecuencia de las famosas salvaguardias. Es decir, hay una voluntad de ayudarse recíprocamente. Se han hecho varias reuniones de gabinetes binacionales. Es decir, la relación personal entre Santos y Correa es muy buena. ¿Y eso a dónde puede conducir? Que la relación con Colombia sea igualmente buena. ¿Y ese afinamiento a dónde qué puede conseguir, digamos? No, yo creo que si no hubiera sido así, el presidente Santos no hubiera aceptado venir. Es muy simple. Es decir, hubiera dicho, no, el anfitrión de esta cita no me genera confianza. Bien sabe Colombia que a Ecuador le interesa tener una buena relación con Colombia. En ese sentido es un juego de intereses. Por eso yo citaba a Cuba. Pero sus asesores deben haberle dicho al señor presidente Santos, pero di nomás que vas a Quito sin grandes expectativas. Eso era diplomáticamente indispensable para que no regrese a Bogotá, digamos, un poco perdedor o un poco, digamos, sin ninguna respuesta, como decía el ex embajador Gándara. Aquí se está preparando un poco el terreno, es un juego con respecto a lo que bien señalaba también el general Moncayo, de que se está hablando no solamente para la opinión pública interna de los países, sino al mundo. Ahora se escucha, por lo menos América Latina, ¿verdad? Entonces él dice, para el eventual caso, ojalá no sea, de que no haya ningún resultado, pues él dice, yo voy con pocas expectativas, y eso es un poco preparar el terreno para que demostrar que él va en una posición de fuerza. Pero permítame volver al tema de Cuba, y es que ahí hay un triángulo de intereses muy complicado. Las relaciones de Colombia con Cuba son excelentes en la medida en que ahí se están realizando las negociaciones de paz de La Habana con las FARC, punto uno. Punto dos, Cuba quiere y ofrece y hace de buen componedor, no sé hasta dónde interviene, en fin, esos detalles son difíciles de especular, pero por otro lado, fíjese usted la paradoja, Venezuela es mediador en Cuba de un problema interno colombiano, y entonces Venezuela en ese sentido podría decirse, en una posición de fuerza sobre un asunto interno de Colombia, lo cual resulta inaceptable para el presidente Santos. Y ahí viene otro elemento interno que no hay que dejarlo de lado, es la actitud, a mi juicio, irresponsable de los opositores al presidente Santos, en concreto el expresidente Uribe, cuando ha calentado aún más la situación y el ambiente para ser un contradictor a la política de paz que lleva adelante con enorme esfuerzo el presidente Santos. Aquí, al contrario de lo que parecería en Venezuela, no hay una unidad
Pastrana, lo mismo, pero sobre todo Uribe, están en contra de Santos y no tienen ningún empacho en decirlo públicamente en este tema, precisamente de la situación de la frontera con Venezuela. De tal manera que aquí hay que hilar muy fino y pensar en que es un desafío para la región el que de esta reunión de Quito pueda salir algo concreto. Poco, aunque sea una base mínima, pero concreta para que luego haya un seguimiento. ¿Cómo caracteriza, general Moncayo, usted el rol cumplido con Juan Manuel Santos en comparación con lo que habría hecho el presidente Uribe? Primero, los dos personajes colombianos, los dos líderes colombianos que han polarizado a esa sociedad en los últimos tiempos. Y luego, Juan Manuel Santos ha tenido que batirse, mire usted, de las 4 fotografías de protagonistas, ha tenido que batirse obviamente con el señor Maduro. ¿Qué tipo de adversario es Maduro? Le pregunto al general Moncayo. ¿Cómo hay que enfrentarlo? ¿Lo ha enfrentado como sacerdotisa el presidente Santos o lo ha manejado con mucha inteligencia el presidente Correa? Buena amistad con el presidente Santos, pero hermandad ideológica con el presidente Maduro. ¿Dónde le ubica en ese caso al presidente ecuatoriano, general? ¿Más con Maduro que con Santos o más con Santos que con Maduro en el plano de la diplomacia realista, digamos? Entonces, para el presidente un poco es un actor disimulatorio el señor jefe de Estado uruguayo, Tabaré Vázquez. Estas 4 fotografías que les presento de esa manera se ofrecen para una serie no de especulaciones, sino de realidades nuevas que tienen que confrontar a la final. Y el momento en que confronte Correa en algún gesto a favor de Venezuela frente a Colombia, estaría perdiendo su condición de facilitador o de mediador, como él quiera fijarse. Él, en su pequeña, digamos, la vanidad que le da este momento, esta coyuntura, ¿el presidente Correa se siente facilitador o se siente autoridad referee? Bueno, hay varios niveles de participación de terceros en conflictos. Yo creo que aquí más la posición de ambos presidentes es como de amigables componedores. No se trata de una mediación que ya tiene un grado más alto de compromiso. Ahora bien, el tema importantísimo, a mi juicio, es valorar la condición de estadista del presidente Santos. Ya me imagino con Uribe de presidente de Colombia, y estarían en guerra, porque serían palo con piedra. Hoy tenemos, por suerte, una persona equilibrada, que medita, que actúa bajo estas enormes presiones de los enemigos de la paz. ¿Y cuántas veces aquí hemos dicho que la paz de Colombia es para el Ecuador fundamental en el desarrollo futuro? Como lo es para Colombia. Colombia, si firma la paz, será sin lugar a dudas una de las potencias emergentes en la economía mundial. Entonces, hay gente en Colombia que viven de la guerra, políticamente, económicamente, viven de la guerra. Y estos le hacen una oposición terrible al presidente Santos. Yo creo que él es un gran estadista que va a pasar en la historia de Colombia con esa talla de un gran conductor de su país. ¿Qué decir de Tabaré Vázquez? Este médico uruguayo es un personaje que une a los méritos del Pepe Mujica otros propios de él, una estatura moral, una sapiencia, una experiencia, una serenidad. La presencia de Tabaré Vázquez no va a ser
la de un invitado de piedra. Solo su presencia, solo su gran categoría moral hace que brille en cualquier grupo de mandatarios que vayan a reunirse. El caso de Maduro es patético. Esta no es una posición ni anti-revolución bolivariana, ni anti-Venezuela, por favor. Lea y escuche al presidente Maduro. Entonces, para mí desentona frente a estas personas. Y nuestro presidente es, en cambio, impredecible, porque él siempre está jugando una baraja, que es su enorme ego, su enorme yo. Más allá del Ecuador, él siempre juega su yo. Y claro, para él es parte de para eso. él es vital tener un éxito sonado en este encuentro, porque va a y esta actitud de amigable componedor que junto con el presidente Tabaré Vázquez han adoptado. ¿Van a dejar trazando un camino de reencuentro? Un camino que dilate la solución que le interesa a Maduro, que le favorezca al presidente Santos en la medida que pueda regresar a Colombia y no ser atacado de débil, de no haber defendido los intereses de su país. Una respuesta compleja, porque hay que armar un verdadero ajedrez de intereses internos y externos que no es de fácil solución. Bueno, ahí normalmente en países que funcionan bien trabajan las cancillerías, trabajan los equipos de los que con tanto desprecio han sido tratados como momias cocteleras. Pues no, ellos son los que arman esos ajedrezes para que el decisor político pueda asumir y dar la cara sobre los resultados de este proceso complejo que vamos a tener hoy tarde en nuestra querida y bella ciudad. Su vaticinio para esta noche, comienzos de la noche, señor doctor Gándara. Ya, don Gonzalo y Paco, aquí hay unas cuestiones de orden personal entre los mandatarios que se han estado aquí analizando. No creo que Correa haya dejado de empezar su intento sin haber consultado antes con Maduro, sin haber hablado antes con Maduro. Entonces, debe ser cómo le saco a Maduro del berenjenal en que está en este momento ante la opinión internacional. ¿Cuál sería el pedido de Maduro? Vea, entonces dentro de esto, cuando yo mencionaba lo ideal sería dije básicamente, ¿no?, el regresar al statu quo. Entonces decir, van a hacerse unas comisiones para controlar el comercio, el contrabando, el paso de los paramilitares, todas esas cosas pero Maduro no puede volver a cero, al statu quo total de ese asunto, porque regresa y pierde las elecciones en diciembre. Pero largo. ¿No es cierto? Entonces tiene que volver de la guerrilla colombiana, que no se ve en cuántos años la consiga, porque tratando las cosas en Cuba. Consiga lo que consiga, Santos siempre saldrá con menos de lo que fue el estatuto antes, va a salir con menos. Sí, cada cual habla lo que quieren en Colombia. No es lo mismo que para el señor Maduro, pues que sigue metiendo a la cárcel a todo el que opina, como en esta cosa horrible
Señor López. El señor López, que solo ejemplifica lo que se está viviendo. No. Tesoro de la revolución, pues. Sí, porque es la credibilidad lo que está en juego, ¿cierto? Entonces se ha metido en algo, saboteó la reunión de la OEA, saboteó la reunión de la UNASUR anterior, y ahora la intenta él. Tiene que salir con algo o pierde el tesoro de la revolución. Muchas gracias, general. Quizás quiero yo solo poner un punto sobre el tema de la frontera. Está en un grave problema de control de su propia gente. O sea, para que pasen los baratísimos combustibles, para que los bienes subsidiados pasen, no es que los colombianos estén manejando los sistemas logísticos de Venezuela, pues. Como no puede controlar directamente a guardias nacionales y a todos los que participan en eso, entonces me parece que para preservar la fuga de combustibles ha buscado también ponerle como chivo expiatorio a los colombianos y a Colombia y culparles a los colombianos de problemas que son generados desde la propia Venezuela. Eso está comprobadísimo, así es. Francisco Carrión, ex canciller, ¿usted quiere terminar el programa con la siguiente reflexión final? Bueno, yo simplemente, al margen de estas inteligentes reflexiones que han hecho el general Moncayo como Mauricio Gándara, yo lo que quiero es hacer votos porque el resultado sea positivo. Creo que es importante para nuestra región, para América Latina, que sepamos resolver nosotros mismos nuestros problemas, que dejemos de lado las vanidades, las ambiciones políticas, económicas, lo que fuere, y que, en este caso en el Ecuador, como pudo haber sido en otro lugar, haya una salida serena, negociada, dialogada, que demuestre nuevamente lo que yo nuevamente lo que al iniciar esta conversación dije, y es la madurez que ha ido adquiriendo América Latina desde hace, como digo, una generación. Que de esta reunión salgan bases al menos mínimas, mucho mejor si son más adelantadas, bases mínimas para una solución de este problema que es sumamente grave. ¿Y usted podría aproximarnos a esas bases mínimas? Bueno, mire, por un lado, la no utilización política por parte de Venezuela de que es un fenómeno humanitario, es una crisis humanitaria que no juegue con la vida de seres humanos, no importa que sean venezolanos o colombianos, para el caso son más colombianos. Y después, del lado colombiano, que debe haber lo que nosotros siempre le hemos exigido igualmente a Colombia, un mayor control policial, militar, del territorio colombiano vecino al de Venezuela, para efectos de disminuir al menos o atenuar la presencia de paramilitares, de las FARC, que hay un ejercicio pleno de la soberanía colombiana al lado de la frontera. Yo creo que si es que se establecen mecanismos, como ya se ha venido haciendo en el Ecuador, y tengo entendido que de alguna manera están funcionando, si es que eso se logra, aunque es más difícil por la dimensión de la frontera, yo creo que se habrá conseguido mucho. Pero ambos países tienen que poner de parte, más Venezuela creo yo, porque ha provocado esta situación ya, pero Colombia también lo propio. Y en ese sentido ganarían primero los dos países, ganaría el Ecuador, ganaría el Uruguay, con el presidente Vázquez, cosa que me sumo a las palabras que dijo el general Moncayo respecto a la estatura de ese enorme estadista que es Tabaré Vázquez, ¿ya? Y ganaría la región, que eso, a mi juicio, es también de una enorme importancia. Sí, le encantó al público que el que lo dijo lo refiera como tal, que Tabaré Vázquez es una sumatoria virtuosa y positiva del maestro que